Este evento no tiene fines proselitistas ni constituye apoyo a partidos o candidatos. Por consiguiente, se invita respetuosamente a los candidatos a cargos de elección popular, sus voceros y representantes se retiren de este espacio para preservar la neutralidad institucional. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un gusto estar hoy aquí en este que es uno de los eventos que más nos gusta también. He tenido la oportunidad ya de participar el año pasado y para la Secretaría de Educación de verdad es muy importante. ¿Qué quisiera contarles hoy? Precisamente con nuestro amigo Horacio del Banco Mundial, que casualmente hace un año precisamente nos dio una ruta muy importante para que como ciudad entendiéramos cómo estaban esos índices de lectoescritura de nuestros niños y niñas. Posterior a eso tuvimos ya un recorrido muy importante donde la Biblioteca Pública Piloto y la Secretaría de Cultura decidimos aunar esfuerzos y precisamente empezar a solucionar esa gran problemática. Consideramos que es una problemática, un drama para esta ciudad y para muchas de Colombia, como nos lo demuestra el Banco Mundial, que estos niveles de lectoescritura estén tan bajitos. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer desde la Secretaría de Educación? Actuar. ¿Y cómo estamos actuando? Hoy tenemos un convenio con la Biblioteca Pública Piloto, del que quiero contarles, porque es ahí donde nosotros tenemos en las bibliotecas escolares de nuestras instituciones educativas una oportunidad muy grande para enfrentar este problema. Hoy como Distrito de Medellín tomamos la decisión de implementar la metodología de Todos Aprendemos a Leer, la metodología ATAL, más conocida así, donde queremos llegar a todas nuestras instituciones educativas, en grado primero especialmente, con todas las herramientas y los materiales necesarios para que esto pase. ¿Qué logramos también nosotros este año? Ya con el diagnóstico de 38 instituciones educativas, saber cuál era esa ruta, formar además a través de MOVA, el Centro de Innovación del Maestro, formar a los profesores, a los maestros que están, en este momento, en esos primeros grados donde es tan importante y dotarlos con esas herramientas. Tenemos un diagnóstico de nuestras bibliotecas escolares, un diagnóstico que queremos también presentar y donde ustedes también lo conocerán, donde sabemos cada una de esas bibliotecas hoy, qué material tienen, cómo lo están usando, cómo está impactando esos niveles de lectoescritura de nuestros estudiantes. Ahí tenemos un reto grande, pero vamos a hacer también una adquisición de material precisamente de lectura infantil, con unas muy buenas curadurías, que precisamente aquí Ratón de Biblioteca también nos ha ayudado en este aspecto, y pensando también en nuestra ruralidad y cómo esas colecciones de secretos para contar hoy son también nuestros aliados y estamos llevándolas a los 5 corregimientos de Medellín. En Medellín tenemos 51 instituciones educativas rurales, centros educativos rurales, veredales, que también necesitan toda nuestra atención y todos esos esfuerzos. Entonces creo que vamos en un camino correcto, siempre con los datos que el banco también nos ha ayudado a obtener. Creemos mucho que esos datos son precisamente los que nos permiten a nosotros empezar a hacer política pública y en un tema que hace mucho tiempo la ciudad pues desde la Secretaría de Educación precisamente no lo hacía de una manera decidida, entonces estamos muy contentos con esos avances. Así que hoy escucharemos también aquí, con mucho gusto, pues a Horacio, al profesor Didier, y aquí estaremos pues construyendo, aprendiendo y sobre todo haciendo. Entonces muchísimas gracias y un saludo para todos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, lo primero es para muchos de ustedes, sea porque estuvieron ayer, sea porque llegaron hoy, darle la bienvenida al Festival del Libro Infantil de Medellín. Este es el 4º evento del libro, es el más nuevo. El año pasado empezamos a realizarlo y quizás nos ha abierto una posibilidad muy importante de seguir encontrando agendas urgentes para la ciudad. Al tiempo nos está permitiendo establecer programaciones y hacer esfuerzos que, aunque pueden tener ecos en los otros eventos del libro, acá tienen mucho más sentido. Este sobre la comprensión lectora y el trabajo que hacemos con la primera infancia en términos de promoción de lectura es fundamental.
La ciudad además ha hecho un esfuerzo muy importante. Cuando digo la ciudad, en este caso hablo no solamente de la alcaldía, sino también de un montón de instituciones, organizaciones, muchas de las cuales ustedes representan, por establecer quizás la manera en la que en Medellín abordamos esto, que ha sido ese esfuerzo constante por la promoción lectora. En estos días, ayer, hablábamos un poco al mirar la comparación, a la que no va a entrar en detalles, pero la comparación de los eventos que ocurren en Medellín frente a otros eventos similares. Y un poco lo que hablábamos era que quizá Medellín ha hecho el esfuerzo por tener 4 eventos de promoción de lectura en el que además se venden libros. Esa ha sido como la naturaleza fundamental, como el diferenciador clave, también como la forma en la cual comprendemos estos eventos del libro, que precisamente lo que más alegría nos da es lo que estamos viendo ahí detrás de todos ustedes, que es el grupo de chicas que está llegando a la librería, libreando, a chismosear que hay para ellas. Ese grupo constante que hemos tenido el día de ayer, que vamos a tener hoy y el fin de semana, además seguramente mucho más de las familias de niños y niñas que vienen a acercarse a la lectura. En ese sentido, la Secretaría de Cultura Ciudadana, de la mano de la Secretaría de Educación, de la Biblioteca Pública Piloto y de las organizaciones que el año pasado, durante Fiesta del Libro, firmamos la Alianza por la Comprensión Lectora, estamos buscando y encontrando y trabajando sobre cómo mejorar esa apuesta en la ciudad. Varias cosas que son valiosas que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es una reconfiguración de la programación tanto en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Medellín cuenta con 26 bibliotecas en las cuales la programación constante se está direccionando y moviendo para que toque mucho más la comprensión lectora. Y obviamente los 4 eventos de ciudad que tenemos en Medellín que tienen que ver con el ecosistema del libro y con la promoción de lectura, que son este festival, la Parada Juvenil de la Lectura, los Días del Libro y la Fiesta del Libro y la Cultura. Entonces, esa posibilidad de conectar, de volverlo programático y temático ha sido clave. La temática, por ejemplo, de este año, los eventos del libro, que es la travesía de la lectura, precisamente se escogió y se definió para poder dar cabida a esta conversación sobre la forma en cómo nos relacionamos con los libros, particularmente en la primera infancia y durante la niñez y la adolescencia. En ese sentido, esta franja que incluso nos recoge el día de hoy, esta idea de hablar sobre vivir es comprender. Vivir es comprender es al tiempo un proyecto que ya estamos implementando, pero que también presentamos en nuestra candidatura para ser Capital Mundial del Libro 2027. Desde el año pasado, creo que muchos lo tienen en la cabeza, Medellín se presentó a esta convocatoria que realiza la UNESCO. En este momento estamos a la espera. La definición podría ocurrir en media hora o en 15 días o en un mes, ojalá sea lo más pronto posible. En media hora, sería muy conveniente que en media hora lo supiéramos. Si la ciudad llega a ser escogida como Capital Mundial del Libro, pues nos va a dar obviamente el otro año una agenda muy robusta y una responsabilidad muy grande para conectarse con eso, y queremos, porque así fue la propuesta que presentamos, que gire en buena medida alrededor de la comprensión lectora. Precisamente uno de los pilares que presentamos en esa propuesta es vivir es comprender. Ahora, entendiendo que lo que propusimos en esa propuesta y lo que hemos venido trabajando es una necesidad urgente, no lo dejamos supeditado a la definición de la capitanía que entrega la UNESCO. Esas cosas ya están empezando a ocurrir. Por ejemplo, en este momento, como les contábamos y de nuevo, como estamos viendo en este punto, tanto los eventos del libro como el sistema de bibliotecas públicas está adelantando franjas de conversación, espacios de reflexión y ejercicios de formación que están ya conectados con esa preocupación por la comprensión lectora, sea en términos reflexivos, como lo podemos hacer en los eventos del libro, o ya directamente acompañando el proceso que adelantan y que acompañan los promotores de lectura en el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad. Lo segundo, este año vamos a iniciar la renovación de 10 salas infantiles en el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad. Es más, y esta es una invitación que les hago muy especialmente, y es que al otro lado del río, en el pabellón donde está el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, que además está cumpliendo 20 años, tenemos una muestra de la forma en la que van a quedar esas salas infantiles. Hay una reorganización en la forma como están dispuestas, va a haber una compra y renovación de materiales, de espacios, de mobiliario, y también va a ir dirigido y conectado con el proceso formativo que estamos adelantando con la Biblioteca Pública Piloto y la Secretaría de Educación, para que quienes acompañen esos espacios tengan esa conexión precisamente con la agenda de comprensión lectora. La idea es que este año tengamos 3 nuevas salas infantiles listas y funcionando, y que el otro año sean 7 más para 10 salas en estos 2 años. Y obviamente también nos parece fundamental, y por eso esta conversación puesta en este festival, el Festival del Libro Infantil como un escenario clave para que la comprensión lectora esté en el centro de la conversación en términos de promoción de lectura y de los trabajos que realizamos en la alcaldía y con otras instituciones. Entonces, de nuevo, compartirles como toda esta agenda que venimos desarrollando, el esfuerzo institucional que estamos desplegando para esta preocupación que tenemos entre todos y que asumimos como responsabilidad colectiva, obviamente de la administración distrital, pero también de todos ustedes, organizaciones,
diferentes grupos, promotores de lectura, etcétera, todo esta, digamos, como ecosistema que nos acompaña. Y de nuevo, que sea este el escenario para seguir conversando, reflexionando, planeando, pero sobre todo adelantando acciones para abordar este reto de la comprensión lectora. Y de nuevo, a todos ustedes, bienvenidos al Festival del Libro Infantil de Medellín y a esta conversación. Gracias. Profesor Didier Horacio Álvarez, ambos Álvarez, profesor Didier Álvarez, Horacio Álvarez. Se están descubriendo como primos. Bienvenidos, muchas gracias. Es un honor tener esta conversación con ustedes, profesores. Sabemos que la perspectiva que nos van a presentar también iluminarán las reflexiones que tendremos después en una mesa de trabajo donde las instituciones compelidas en la comprensión de lectura en la ciudad esperamos comenzar a construir una agenda articulada en todos los niveles, en todos los sectores, para avanzar en el proyecto de comprensión lectora. Así que, profesor Horacio, muchísimas gracias. le doy la palabra. Muchas gracias. La metodología que hemos tenido, profe, es, vamos a tener unas presentaciones de cerca de media hora, 20 minutos, 25 minutos, y después el profesor Didier hará su presentación y nos quedaremos en las mesas de trabajo para perfecto las agendas. Muchísimas gracias a todos ustedes y voy a bajar Horacio, muchas gracias. para presentar. Muchísimas gracias por la invitación a la secretaria, al secretario. Un gusto estar aquí. Siempre es un gusto estar en Medellín. Sí. Ok. Sí. ¿Tienes una para pasar? ¿O ¿lo pasas tú? Ok, dale. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre este desafío que tenemos de la comprensión lectora. Les voy a contar un poquito una historia de cómo estamos viendo desde el banco. Nos encanta estar aquí en Medellín, nos encanta estar en Antioquia. Pues tenemos una cooperación técnica ahora justamente con Antioquia trabajando en el tema de la lectura, y me encanta saber que la Secretaría está también impulsando Aprendamos Todos a Leer. Dale. Y me quedé con esta palabra que además los felicito porque la imagen gráfica es espectacular del festival, hay una cosa espectacular. Me quedé con esta palabra de travesía. Y esa travesía de la lectura, una travesía que es un viaje, usualmente pues lo busqué en la RAE, que se realiza usualmente en un barco o en un avión, usualmente es un viaje largo. Esta travesía es la que nuestros niños tienen que realmente ser exitosos en esta travesía. Y uno en una travesía, como es la travesía de la lectura, se va a encontrar con mundos fantásticos y diferentes, más allá de lo que tenemos nosotros y de lo que podemos vivir en nuestras comunidades. Esta travesía de la lectura, que nos permite acceder a las ciencias, a la matemática, a los estudios sociales, a la geografía, es lo que le cambia la vida a la gente. Y es lo más importante que se llevan nuestros niños de la escuela. Ahora, nuestras travesías no las estamos llevando y no les estamos dando todos los insumos que necesitan para que tengan éxito en esa travesía. Siguiente. Y eso les voy a comenzar un poco. ¿Cómo comienza la travesía de la lectura? ¿Cuándo comienza? Dale. Para que se den una idea, nosotros tenemos más o menos 6.000 años de tener un sistema escrito. Como Homo sapiens, entre 200 y 500.000 años más o menos. Pero solo hace 6.000 años comenzamos a escribir. Antes hablábamos, incluso se cree que los neandertales hablaban, tenían comunicación, pero no la escribían. Y esto cambió dramáticamente el devenir de nosotros como especie. Imagínense, hace apenas 3.500 años, con la Mesopotamia, tuvimos, hace más o menos 5.500 años, tuvimos el primer sistema escrito. Y ahí comenzó esta travesía que se hizo la necesaria la lectura. Ahora, es hasta hace muy poco realmente que nosotros necesitamos la lectura para superarnos, para vivir en sociedad, para vivir en esta civilización. Hasta hace 70 años, por ejemplo, los índices de analfabetismo rondaban entre el 50 y el 60% en los países en desarrollo. Hoy es inconcebible, pero hasta hace muy poco teníamos una cultura que no requería de la lengua escrita. Siguiente. Ahora, la travesía de la lectura del ser humano comienza en el útero. Comienza en el útero desde que los niños comienzan a identificar los sonidos de la madre.
la voz de la madre, más o menos a los 6 meses, entre los 6 y 7 meses del útero. Ahí comienza esta otra travesía que es del lenguaje oral. Oralmente comenzamos a escuchar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los adultos que están, y comenzamos a desarrollar eso que es el lenguaje oral, que es donde comienza la travesía también de la lectura, porque depende del lenguaje oral que tenemos que... Bueno. Y ya a los 18 meses, por ejemplo, en el tema específico de la lectura, científicos en Harvard han descubierto que a los 18 meses pueden identificar a niños que van a tener problemas luego de lectura, temas como la dislexia. A los 18 meses, sin que sepan leer, pueden identificar que van a haber problemas neurobiológicos que pueden ocasionar desafíos en esa travesía de la lectura. Siguiente. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque la lectura no es algo natural. Nosotros no nacimos para leer, nacimos para hablar. Y estamos hablando y hablamos y hablamos y hablamos. Llevamos milenios hablando. Pero leer llevamos muy poco tiempo. Y eso hace, y eso nos lleva a que la lectura, siguiente, por no ser un proceso biológico, no ser un proceso natural, requiere de la enseñanza. Hablar no necesita uno enseñarle a alguien a hablar. Los niños 3 o 4 años, ustedes lo escuchan, hablan, pueden cometer errores. Ese chiquilín que está ahí, bello, ya habla, ya dice cosas, ya entiende, comienza a ser un experto en la gramática de su propio idioma, de su lengua materna, ¿sí? Sin necesidad que uno le enseñe explícitamente. La lectura es diferente. Y sabemos que es diferente, siguiente, porque cuando vemos el cerebro de una persona o de un niño que no lee o que no sabe leer, hay una área del cerebro que no se desarrolla. Y lo que pasa con el cerebro cuando comienza a aprender a leer es que agarra una parte del cerebro que antes se usaba para reconocer caras. Tenemos 4 áreas principales en la parte occipitotemporal: reconocer caras, reconocer cosas, edificios o reconocer figuras geométricas. Y esta área del cerebro se comienza a desarrollar, el área de las palabras. Y es bien particular porque le hacemos un reciclaje neuronal para poder leer. ¿Por qué? Porque no nacimos para leer. Siguiente. Y sabemos también que esto sucede, siguiente, porque los niños que tienen dislexia en esta área específica de la lectura no se desarrolla por completo. Hay un problema neurobiológico, hay una dificultad que hace que los niños que padecen dislexia tengan dificultades en su travesía por la lectura. Siguiente. No les voy a explicar mucho sobre esto, pero esta área conecta al área auditiva, que sí la teníamos, el área visual, y se desarrolla toda una nueva área en el cerebro, o se reciclan parte del cerebro para poder leer. Siguiente. Ahora, ¿qué necesitamos para aprender como individuos esta travesía de la lectura? Necesitamos 2 cosas. Necesitamos comprender el lenguaje oralmente en el que nos están enseñando. Todos aquí, espero, hablamos español. Entonces comprendemos oralmente lo que estoy diciendo. Nos entendemos. Podemos tener distintos acentos o distintos dialectos, pero en general nos entendemos. Tenemos un conocimiento suficiente del vocabulario y de la estructura del español, incluso si no supiéramos leer. Y la otra parte, para que nuestra travesía tenga éxito, es poder decodificar, poder reconocer las palabras, poder reconocer en un texto, levantar del texto las palabras, los sonidos de esas palabras y convertirlas en significado en nuestra cabeza. Entonces tenemos esas 2 cosas. La comprensión lectora está dada por estos 2 temas, la comprensión oral y la capacidad de reconocer. ¿Cómo estamos recorriendo estas travesías en América Latina y en el Caribe? ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr esta comprensión lectora o qué no estamos haciendo? En el Banco Mundial con UNESCO desarrollamos un indicador que se llama la pobreza de aprendizajes, que es la proporción de niños que llegan al final de la primaria que no pueden leer y comprender un texto simple al terminar esa etapa escolar, ¿sí? Número de niños o proporción de niños del total de niños que no puede leer y comprender un texto simple al finalizar su proceso en la educación primaria. En la región estamos así. En mi país que está ahí, Guatemala,
estamos súper jodidos, perdónenme la expresión. Casi 4 de cada 5 niños no pueden leer y comprender un texto simple al terminar la primaria. En Colombia es el 51%, la mitad. O sea, de aquí para acá, terminaron la primaria y no pueden leer y comprender un texto simple al finalizar la primaria. 51%. Pero ese 51% esconde, como todos los promedios, unas desviaciones y unas variaciones enormes. Siguiente, la población. Y lo vemos en el caso de Antioquia comparado con Cundinamarca o Boyacá. Entre más clarito está, es mejor. Entonces vemos que en Boyacá y en Cundinamarca hay muchos municipios y pocos, hola cielo, pocos municipios que están en rojo, pero en Antioquia tenemos muchísimos municipios en los que una porción importante de los niños no puede leer y comprender un mensaje simple al finalizar la primaria. En el caso de Antioquia, municipios como San Juan de Urabá, con el 88% de los niños al finalizar la primaria que no puede leer y comprender un texto simple al finalizar, ¿sí? O Medellín con 61%. O sea, 2 de cada 3 niños en Medellín, cuando terminan la primaria, no pueden leer y comprender un texto simple de acuerdo a su edad. Ese es un dato sumamente preocupante. Ahora, como dice, había un escritor que decía, las estadísticas son seres humanos a los que les hemos enjuagado las lágrimas. Detrás de estas estadísticas hay niños. Siguiente. Hay niños que tienen sueños que no se van a cumplir. Hay padres de familia que tienen sueños que no van a poder ver a sus hijos cumplir esos sueños porque no pueden leer. Y les dejo nuevamente la imagen, recuerden, de codificación, conocer el idioma en el que estoy aprendiendo y el lenguaje oral. Léeme aquí qué dice acá. ¿No sabes qué dice? Acá. ¿No? ¿El siguiente? ¿Acá? ¿Cómo? Cuéntame. No sé leer. ¿No sabes leer? No. Bueno, estos son 2 casos de 2 niños que tercer grado. Esta es una escuela donde nos llevan, usualmente en el banco, cuando nos llegan en el banco a alguna escuela, no nos llegan a la peor escuela, ¿no? Llegan a una escuela más o menos buena. Final de tercer grado, los niños no podían leer, en el caso de la niña, lo que ella había escrito, ¿sí? Porque ella lo que podía era copiar, dibujar las letras de lo que veía en la pizarra. El otro niño que estaba leyendo, y se da cuenta uno, esta no es una escuela pobre, es una escuela de niños más o menos de clase media, tienen colores, tienen libros, tienen cuadernos, y habían estado leyendo todo el año, nos contó la maestra, todo el año habían leído Alicia en el País de las Maravillas. Todo el año la maestra les leyó Alicia en el País de las Maravillas. El niño no podía leer la primera letra del cuento, que era Alicia. ¿Sí? Da el siguiente. María tiene una gata, la gata es negra y gorda. Le gusta jugar y brincar. Un día María no puedo encontrar. Este es un caso aquí en Colombia, en Manizales. Un chico que está leyendo un texto de primer grado de primaria en 5º grado de primaria. Y era su nivel de fluidez. ¿Sí? O sea, era un niño que estaba leyendo en un nivel más o menos de la mitad de primer grado de primaria. Este chico, al final de 5º grado, va a pasar a 6º, a la secundaria. Y se va a enfrentar a textos de biología, de química, de filosofía. ¿Cómo va a leer y comprender un texto si no puede llegar al final del texto
leyendo que María tiene una gata y que la gata es negra y gorda. O sea, ahí tiene un problema de fluidez. Entonces, en una tenemos cómo se representa esa pobreza de aprendizaje, es esa. No saben leer. Y hemos encontrado chicos en séptimo, octavo y noveno aquí en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, más o menos entre el 6 y el 15% de los niños de sexto a noveno grado que no saben leer, no pueden decodificar. ¿Sí? Eso le pasa a estos niños. Y en este caso, dale. El pasado viernes de Cuaresma por la mañana muchos taxqueños fueron testigos de la sorpresiva aparición de un niño monstruo frente a la iglesia principal. Entonces, este es otro caso de un niño sexto grado que no tiene fluidez y que tiene mucha imprecisión a la hora de leer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está leyendo, más o menos William dice que tiene uno que tener más o menos el 95% de las palabras que está leyendo las tiene que conocer para poder comprender, pero al mismo tiempo tiene que leer en un ritmo lo suficientemente rápido para que la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, no se enfoque únicamente en la decodificación, sino que enfoque en el significado. Si no se sobrepasa esa meta, la fluidez, uno no comprende lo que lee. Entonces este niño puede leer, más o menos, pero después no va a poder comprender porque no tiene la capacidad en la memoria de trabajo para comprender el texto. Siguiente. Aquí. Se ha corroborado con fuentes fidedignas que es un niño... ¿Qué es fidedigno? Ay, no, ¿quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y este es otro caso. Es una niña que lee más o menos fluidamente, pero cuando enfrenta una palabra que desconoce, como el caso de fidedigno, pues no sabe y no va a poder comprender el significado del texto nuevamente porque no tiene un vocabulario, no se desarrolló el vocabulario. Entonces tiene fluidez para palabras comunes, pero no tiene el vocabulario suficiente para atacar un texto más complejo. ¿Sí? Entonces, así se observa la pobreza de aprendizajes. Cuando a uno le dicen el 50% de los niños no puede comprender un texto simple, el 50% de los niños no comprende un texto. Tenemos que ver por qué no comprende el texto. En algunos casos es porque simplemente no lee, no puede decodificar. En otros es porque tiene problemas de fluidez. En otros porque tiene unos problemas de vocabulario o de vacíos de conocimiento. Ahora, nuevamente, ¿de dónde viene esto? Esto viene en una parte, desarrollo del lenguaje oral. Los niños que están llegando a las escuelas, más o menos a los 6 años, en Colombia, de niveles socioeconómicos más altos contra los de niveles socioeconómicos más bajos, le llevan 2 años de ventaja en desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque en la casa no se habla tanto, porque el lenguaje que se utiliza en la casa no es tan complejo. Entonces hay una dificultad, tienen menos léxico. Siguiente. Y eso es lo que encontramos. Me suena a batallón, pero fue un estudio que hicieron los colegas del BID y del Banco Mundial y que se hizo aquí en Colombia en cuanto a cuáles palabras de estas palabras conocían los niños oralmente antes de entrar a la escuela. ¿Sí? Eso es lo que sabe un niño de 6 años de un nivel socioeconómico alto. Siguiente. Y estas son las palabras que domina un niño de un nivel socioeconómico bajo. Oralmente, no estoy diciendo escrito, oralmente. Entonces, oralmente nuestros niños ya están entrando con una desventaja enorme al aula. Una desventaja enorme que no está trabajando en la primera infancia, que no se está trabajando en los jardines, que no se está trabajando en los hogares comunitarios y que los padres de familia tampoco lo están haciendo. No porque no quieran, porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque no saben. Entonces ahí tenemos la primera gran desventaja y por qué en la travesía lectora le estamos minando el camino inicialmente desde el lenguaje oral. Siguiente. Y luego tenemos la decodificación, que es la parte que debería hacer la escuela bien. O sea, 150 años, 170 años, los grandes pensadores, desde Sarmiento o acá el sabio Caldas, decía, la escuela pública gratuita obligatoria va a ser para que todos los niños aprendan a leer, a escribir y a hacer cuentas. ¿Sí? Esa es la gran promesa que hicimos hace más de 170 años. ¿Qué es lo que pasa? Y este es un estudio que hizo otro colega del Banco Mundial con una prueba que se llama la Early Grade Reading Assessment, en la que se evalúa no solo la comprensión oral, sino la comprensión escrita. Cuando se le pregunta oralmente a los niños por un texto,
52% la puede contestar bien. ¿Sí? O sea, la mitad de los niños, si yo le pregunto, María tiene una gata, la gata es negra y gorda, le gusta saltar y brincar, y le pregunto de qué color era la gata y la María, me va a decir, era negra, y qué le gustaba hacer, saltar y brincar. Oralmente, más de la mitad me responde. Pero cuando lo pasa al texto, la misma historia, la capacidad de comprensión baja al 16%. ¿Por qué baja? Porque no aprendieron a leer bien, no aprendieron a decodificar bien. Siguiente. Y por favor, no se enfoquen en los nombres de las instituciones que están ahí, porque eso debía haber aparecido tapado. Pero esta es la fluidez lectora medida en los centros en Antioquia. ¿Sí? En Antioquia, afortunadamente, todos somos adultos mayores aquí, casi nadie lee lo que dice ahí, afortunadamente. Pero este es el número de palabras por minuto al final de primer grado que pueden leer en promedio un niño de una sede educativa en Antioquia. Del lado izquierdo hay un colegio, todos son públicos, en los que los niños están saliendo con 79 palabras por minuto. Y me enfoco en fluidez, que es una cosa que a veces dicen, no, es que esto es muy mecánico y esto... Sí, la fluidez predice la comprensión en la primaria más o menos en 90-95% y en la secundaria en el 70%. Fluidez lectora, 79 palabras por minuto, esos niños están súper bien, volando. En otras, 8, 6, una palabra por minuto. ¿Qué hicieron durante un año esos niños en la escuela? Pues no aprendieron a leer. Y no aprendieron a leer porque no les enseñaron a leer. ¿Sí? Un niño que está leyendo 8 palabras por minuto, quiere decir, o 10, que puede decir, María tiene una gata, la gata es negra y gorda. 10 palabras en un minuto. No va a poder jamás entender nada de lo que lee. Siguiente. Y este es el caso de Medellín. 61 palabras por minuto en las que le va muy bien, pero también tenemos una cantidad, no tomen fotos porque están los nombres. Tenemos una cantidad enorme de instituciones educativas en que los niños están leyendo 10, 11 palabras. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no aprende a leer bien en primer grado? Siguiente. Se genera una cosa que, si hay alguien que sea religioso acá, se llama el efecto Mateo en la lectura. Los niños que comienzan a leer mal al principio, en lugar de cerrar la brecha con los que leen bien, se va expandiendo, se va abriendo. ¿Por qué? Porque la relación con el texto se vuelve negativa. Como mi relación con hacer ejercicio. Uno se fatiga, corre, suda, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace cuando no tiene buenos hábitos de hacer ejercicio cuando es pequeño? Pues evita el ejercicio cuando es adulto. Y hay muchísimos estudios sobre eso. Sobre la lectura es lo mismo. El efecto Mateo que dijo Stanovich en los 80s es que aquel que más tiene, más se le dará, y aquel que lo poco que tiene, incluso lo poco que tiene se le quitará. Y eso es lo que pasa con la lectura cuando no hacemos procesos adecuados de alfabetización en los primeros grados. Se expanden las brechas. Y esos son los niños que cuando llegan a la secundaria se salen. No se salen porque quieren, el sistema los expulsa porque no les dio los instrumentos para leer, para aprender. Siguiente. Y en Colombia, a los 15 años, y esto nos vamos a PISA, solo 1/3 de los niños está en el nivel adecuado de PISA, que es el nivel 2 para arriba. 1/3 está por debajo de los que están escolarizados, y más o menos 2 de cada 4, 38%, para esa edad ya se salieron de la escuela o están en una edad que no le corresponde en el grado. Entonces estamos perdiendo más o menos el 70% de nuestro capital por no enseñarles bien a leer. Porque lo que pasa en la primaria no se quita en la secundaria. Si uno no aprende a leer en primer grado bien, transición, primer grado, segundo grado, eso no se recupera después. Porque los maestros de grados posteriores no enseñan a leer. Asumen que el niño lee. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cómo pueden enfrentar nuestros chicos, y esos chicos que ustedes vieron leyendo, un texto de biología? En este caso es 6º o 7º grado, en Ecuador. ¿Cómo pueden enfrentar palabras como pluricelular? ¿Sí? No lo van a poder leer, no lo van a poder comprender si leen como estaban leyendo los chicos en la primaria. Siguiente. O en física. No lo van a poder hacer.
Entonces no nos sorprenda que nos va mal en ciencias en la región, que nos va mal en matemáticas, pues que no pueden leer, no están leyendo bien. Es más de la mitad de los chicos. Siguiente. Y tampoco van a tener buenos empleos. Siguiente. Porque esto es lo que tienen que ver cuando entran a una carrera técnica para aprender soldadura. Este es el manual para hacer soldadura. No lo pueden leer, no lo pueden comprender. ¿Siguiente? O para una máquina tostadora de café. Pues lo pueden aprender manual, viendo videos, pero no lo pueden leer y comprender. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener con el profesor. No sé qué se me llama el profesor. Se fue un segundito al baño, pero aquí la quería dejar yo para que habláramos con el profesor. ¿Pero qué debemos hacer? Siguiente. Para que nuestros niños y niñas tengan travesías lectoras positivas y logren sus trayectorias de vida. Siguiente. Necesitamos basarnos en lo que se llama las ciencias de la lectura. ¿Qué quiere decir enseñar con métodos que están probados, no inventados? No lo que se me ocurrió ayer o lo que yo creo que es bueno. O sea que hay muchísima evidencia de los últimos 70, 80 años que se ha ido generando sobre cuáles son las mejores formas de enseñar, desde la decodificación hasta cómo enseñar y enriquecer el vocabulario de los niños. Siguiente. Y esto viene de áreas tan diversas como la psicología cognitiva, las neurociencias, la lingüística. Hoy sabemos cómo. Hace 30 años, cuando se proponían métodos, siguiente, más globales, no teníamos la información que tenemos ahora. Pero desde el National Reading Plan en el 2000 en Estados Unidos hasta el Reading Framework en Inglaterra hace apenas 2-3 años, la evidencia consistente es de que hay unas formas de enseñar a leer y de enriquecer el vocabulario, tanto oral como escrito, que son más efectivas que otras. Y eso es lo que tenemos que traer a nuestras aulas. Siguiente. Voy a pasar todo esto para tener la conversación con el profesor. Siguiente. Dale, siguiente. Porque hay un tema que les decía que cada estadística son las lágrimas de niños o las lágrimas de personas que se han secado. Tenemos que darle seguimiento niño a niño de lo que está pasando. Hoy en las escuelas usted le pregunta a un docente en primero, en segundo, en quinto grado, quién lee bien y quién lee mal, y más o menos tienen la idea, pero no tienen ninguna forma objetiva de decirle a uno la información. No existe, porque no hacemos evaluación formativa. Esto es lo que hacen en Manizales, por ejemplo, con el programa TAL. Desde que entra el niño a primer grado hasta que sale, comienzan a evaluar cómo va su proceso lector en cuanto a habilidades como la fluidez, el conocimiento de las letras, el conocimiento del sonido de las letras. Cosas muy básicas que hacen que el niño tenga éxito. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. ¿Qué programas? Y porque lo mencionaba ahora la secretaria y lo están trabajando aquí en Medellín y Antioquia, y Ratón de Biblioteca es uno de los que lo está promoviendo. Programas como Aprendamos Todos a Leer, que es un método estructurado que parte del método fonético. Para algunos acá podrá ser mala palabra el método fonético, pero son los métodos que funcionan para aprender a leer más efectivamente. Siguiente. Y les dejo, por ejemplo, la evolución de la fluidez lectora en quinto grado de primaria en Manizales. ¿Se acuerdan aquel niño que leía muy mal? Pasó de tener el estándar del 39% al 85% de los niños que están leyendo en el estándar correcto de lectura, en fluidez lectora. Siguiente. Y este es un niño más o menos a mitad de primer grado, en Manizales también, para que vean que sí es posible, cuando uno se propone que los niños lean. Hola, yo soy Jaime Castillo, de primero 1, les voy a hacer la lectura de Lola la loba. Lola es una loba blanca, tiene las patas flacas, todos le temen cuando caminan por el pueblo, nadie sabe que tiene 5 lobatos. Bien. Entonces es posible hacerlo. Vieron a todos los niños que estaban leyendo como estaban leyendo. Este es primer grado, se puede. Niños no de familias con grandes recursos, pero si la escuela lo hace bien y lo hace bien desde el principio, se puede lograr que esas travesías de la lectura por la que van a pasar nuestros niños sean exitosas. Gracias.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio y por dedicar un tiempo de sus labores cotidianas a hablar de estos asuntos. Yo quiero empezar señalando una cosa que me parece fundamental en todo esto y es el efecto dramático que tienen las estadísticas. O sea, es una cosa que me parece que también tenemos que aprender a poner en su lugar. Porque cuando uno tiene susto, uno no ve claramente, se va al abismo. Y ciertamente el ver las estadísticas que Horacio nos propone genera como un dolor entre pecho y espalda. Y eso puede tener efectos, yo diría, no muy convenientes. Yo voy a señalar algunas cosas que traten de matizar ese dramatismo, o al menos de enfrentarlo. ¿Listo? Como poner en otro lugar la discusión, poner la conversación no en el espanto que nos produce ver lo que hemos visto, sino entender qué hay detrás de esos hechos, qué lo genera, y sobre todo cómo podemos enfrentar nosotros esas situaciones dándoles el valor justo dentro de un proyecto de vida colectiva, de vida política, de vida social, de vida personal, y poder ser reflexivos con lo que ha pasado. Quiero señalar algunas cosas, repito, que me parecen fundamentales en todo esto. La primera es de orden político. Cuando las sociedades y los estados tienen crisis, normalmente recurren a la escuela. Vuelven a la escuela, a ver qué ha pasado con la escuela. Y resulta que lo que más miran de la escuela es el lenguaje. O sea, es una cosa que también quiero poner en su lugar. O sea, que el interés del Banco Mundial está en esa relación. O sea, yo como ciudadano y como politólogo lo veo desde esa perspectiva. Dice, hay un interés por mirar qué está pasando en la sociedad y por lo tanto se va a la escuela y se va al lenguaje. Y eso no es ingenuo. O sea, no es que el Banco Mundial sea muy bueno, ¿cierto? O muy querido con la humanidad, sino que el interés del Banco Mundial es un interés esencialmente económico. Y la economía moviliza a la sociedad contemporánea, es el proyecto político y social contemporáneo. Para bien y para mal, hay que decirlo. La economía no es una práctica neutral, la economía tiene siempre una apuesta. El asunto de las neutralidades de la economía me parece que creerlo es ingenuo y además muy peligroso, porque uno recordando la historia política contemporánea se atraviesa con, o más bien se le atraviesan por aquí como unas frases, como unas cosas todas peliagudas, como aquella frase famosa de Margaret Thatcher que decía que la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Pues como para que tampoco vayamos creyendo que el asunto de la conversación sobre la perspectiva económica de la vida social es en sí misma buena. Ahí hay intenciones, y ahí hay intenciones que debemos matizar. Lo segundo, en lo general, y antes de ir a cosas un poco más específicas, es que esa concepción que les estoy proponiendo de la manera como la economía ve el lenguaje y ve la escuela, influye de una manera directa en la forma como la sociedad y el Estado resuelve la manera de resolver sus problemas, aborda la manera de resolver sus problemas. Porque si hay una hegemonía del discurso económico en ello, por lo tanto vamos a tener dificultades. Por una bendita razón, y es que el lenguaje en general es de la vida. Por lo tanto, la comprensión del lenguaje es también de la vida, no solo es de la escuela, que es la que mira la propuesta económica. ¿Listo? O sea, vamos poniendo como las tuercas un poco en su lugar y poniéndole los aprietes que corresponden. Es decir, economía sin visión política es una economía que sirve para cualquier cosa.
Y cuando una cosa sirve para cualquier cosa, se vuelve despótica, tiránica y dañina. O sea, matizar el pensamiento económico sobre matizar las formas como lo económico ve el mundo social solo es posible cuando hay criterio y cuando hay posición política. Porque si no, cualquier cosa de lo que nos diga la economía va a valer. Y no es así. No es así. Esas dos cosas enmarcan necesarias consideraciones respecto de lo que significa la comprensión. Sabemos que en la historia de lo que ha significado el lenguaje, o lo que significa el lenguaje en lo humano y particularmente la lectura, ha tenido como momentos. Un momento muy fuerte en el énfasis en la decodificación. Hubo un auge tremendo de eso y luego una reacción desde la perspectiva más comprensivista. Pero yo tengo la convicción de que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Una concepción vigorosa, humanística, de totalidad del lenguaje implica que la comprensión solo es un paso, porque lo que requerimos es que el lenguaje pueda transformar la vida, que es distinto. O sea, decodificar, absolutamente claro, y creo que Horacio nos lo dejó muy claro. O sea, si uno no desarrolla la habilidad decodificadora, uno no puede acceder a la lectura. Pero no perdamos de vista que el sistema cognitivo nuestro pronto, cuando está en las condiciones justas, hace de la codificación un proceso que es automático. Punto. En adelante lo que sigue es el desarrollo de lo que vale de la lectura, su capacidad comprensiva y su potencial transformativo. Y esa es una visión distinta, no económica de la comprensión. Es una visión esencialmente sociopolítica. El lenguaje es una totalidad existencial. El lenguaje no se separa en lectura, escritura, habla, escucha, visualidad. El lenguaje es uno. El lenguaje es uno. Y cuando solo hablamos de comprensión lectora, perdemos de vista que cuando uno lee, está impactando también las otras esferas del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con el que no comprende cuando habla? ¿Qué pasa con el que no comprende cuando escribe? O sea, hay comprensión en esas 4 dimensiones del lenguaje. Entonces, no podemos perder de vista que el lenguaje es una totalidad vital. Es una totalidad en la que se construyen 2 cosas. Posibilidad de acceder al significado, que es el capital simbólico de la cultura en la que uno está, y capacidad de construir sentido de la propia vida. He ahí la perspectiva transformativa de lo que significa leer, escribir, hablar y escuchar. He ahí la posibilidad. O sea, hay que desbordar esos límites de la escritura, poner el problema total del lenguaje, preguntarse por la comprensión en esa visión holística del lenguaje y luego afirmar que la comprensión no es suficiente. Vale, las 2 cosas que vengo planteando. Ahora, otra tercera. Me parece que hay una confusión. Yo no sé si eso es premeditado. Yo a veces temo que en algunos sí es premeditado. Confundir competencias con capacidades, habilidades con destrezas. Y eso no es justo. Porque es que eso no es considerarnos inteligentes. Eso es quedarnos pegados a visiones esencialmente claras. Claras en el sentido de que todos entendemos que competencias tienen un origen esencialmente en el discurso económico. Eso se consolida en la década de los 70 y esencialmente se dice que competencia es saber hacer en contexto. ¿Pero en qué contexto? En el contexto en el que ciertos determinantes contextuales esperan o se espera que en la vivencia de esos contextos uno sea funcional a ese contexto. Otra cosa es hablar de capacidades de lectura. Cuando lo sumimos en una perspectiva nuevamente, ahora socioeducativa y política, cuando nos sumamos a una concepción de capacidades para entender el lenguaje, tenemos que arrastrar lo que
más bien, bueno, tradición de alguna manera ya, lo que es el paradigma de capacidades propone, que es esencialmente que la capacidad es un ejercicio de libertad y de derecho, la capacidad como libertad y como derecho. Libertad y derecho de poder ser y hacer lo que uno anhela hacer en condiciones de justicia social. Y es muy distinto un enfoque al otro, es completamente distinto. El de competencias busca habilitarte para funcionar. El de capacidades busca habilitarte para vivir en plenitud de tu potencialidad como ser humano. Es decir, buscar la expresión plena de tu ser humano. Y es distinto. Comprender el lenguaje en competencia significa herramienta. Comprender el lenguaje en capacidad significa potencia, posibilidad, humanización. Entonces, tercera cuestión que quiero enfatizar sobre el problema del problema de la comprensión. Una cuestión que se liga a todo esto es que también perdemos de vista que la comprensión es una condición para el desarrollo de dos cosas fundamentales en una vida plena: la actitud filosófica y la actitud científica. Así de sencillo. O sea, si usted no comprende las cosas fundamentales de la vida, usted no tiene comprensión de nada. Usted es capaz de ser funcional a cierta cosa. Me explico con un poco más de claridad. Yo tengo estudiantes de primer año en la universidad y la comprensión que tienen del mundo es esencialmente concreta. Ellos no tienen una suficiente capacidad abstractiva, no pueden abstraer. Y resulta que cuando uno va a trabajar en la fundamentación de un campo, como me toca a mí, yo estoy en primer año, pues uno trabaja con abstracciones, con teorías, con conceptos, con paradigmas explicativos de esas teorías, etcétera, etcétera. Ellos no pueden. Porque la comprensión ya no es aquí de poder dar cuenta de pequeños y sencillos textos, sino dar cuenta de textos que son filosóficos y son científicos. Entonces miren que el problema de la comprensión, creo que Horacio también fue claro con eso, no se queda en la primaria, es para toda la vida. El problema es que si uno no comprende lo sencillo, tampoco comprende lo complejo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Así es que la comprensión es una función cognitiva, no es una cosa que depende necesariamente del texto. Ustedes dirán, sí, depende también del texto, pero no únicamente del texto. Es una función cognitiva superior. Y me da pena decirlo, pero el sistema educativo nuestro no apuesta a desarrollar pensamiento, conocimiento y actitudes superiores, que es la quinta cosa que estoy planteando. Pensar que la comprensión, que el ejercicio que esta ciudad debe hacer para avanzar en la comprensión es para dejar los niños en la comprensión más básica, es injusto. Es injusto porque significa quitarles la posibilidad de acceder al capital simbólico enriquecido del mundo. Nosotros debemos aspirar a que la comprensión sea superior, porque necesitamos formar gente con capacidad filosófica para entender el mundo. Pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que el problema de los asesinatos, el homicidio, la violencia en esta ciudad y en este país, por ejemplo, es un problema solamente de hechos? Es un problema de comprensión de la vida. Y cuando uno no es capaz de comprender abstractos, lo que significa norma, lo que significa delito, incluso categorías morales como bueno y malo, o categorías éticas como conveniente e inconveniente, respetuoso e irrespetuoso. Uno vive en el mundo como eso, como un cavernícola. Porque la comprensión la comprensión apuesta a eso. Otra cuestión, para poder avanzar y no echarles mucha carreta acá, hay que, dentro de los esfuerzos por avanzar con el mejoramiento de los niveles comprensivos, que significa
avanzar con el mejoramiento del lenguaje, del uso del lenguaje en su totalidad para lo humano, es muy importante volver a poner en cuestión esa idea buenista que tenemos de la lectura. Me parece que ahí hay una cuestión que debe revisarse. Por enésima vez advertir, la lectura en sí misma no hace a nadie bueno. Así de sencillo, a nadie hace bueno. ¿Comprender qué? ¿Comprender qué y para qué? Es la pregunta que sigue. Y por este lado, una última consideración. Confundir, nuevamente creo que es premeditado. En muchos de los textos que he visto yo en la región de América Latina persiste esa confusión. Es premeditada, para mí, muchas veces, la confusión o confundir leer y escribir con estar alfabetizado. O más bien, leer y escribir con alfabetización. Esas son dos cosas completamente distintas a la luz de una perspectiva sociopolítica de lo que significa el lenguaje. Leer y escribir son prácticas dentro de dimensiones del lenguaje. Leer dentro de la dimensión de la lectura, escribir dentro de la dimensión dentro de la escritura. Alfabetización implica un proyecto social, político, educativo y cultural, aún económico, alrededor del lenguaje, para permitir habilitaciones fundamentales para la vida. Y esas habilitaciones pasan primero por el derecho a reconocer mi voz, a reconocerme en mi historia junto con otros y poder desplegar las potencialidades de mi ser humano. Entonces la alfabetización no es un asunto de la escuela, no es un asunto funcional, sino que es un asunto que pertenece a la vida. La alfabetización es una forma de relación con el lenguaje que potencia lo humano, que promueve la potencia de lo humano, no sus determinaciones, como si buscan las competencias. La competencia le apuesta al molde de las determinaciones. Usted nació allá y va a ser obrero. Usted va a ser allá y secretaria. Usted va a ser allá o nació en cierto sector de esta ciudad y usted va a ser dirigente. ¿Listo? Usted va a ser el dueño del capital y usted va a ser el productor, va a ser la mano de obra. La alfabetización no le apuesta a las determinaciones, sino a la potencia. Y voy a terminar, entonces, haciendo como proponiendo un marco un poco más amplio de lo que nos implica a nosotros como ciudad, lo que nos implica como país y como región, comprender la comprensión. Primero, y voy a hacer síntesis, comprender la comprensión significa comprenderla dentro de la totalidad del lenguaje. Comprender la totalidad del lenguaje significa vincular lenguaje y desarrollo humano. Así de sencillito. Es decir, que el lenguaje es la condición de posibilidad esencial para desplegar o desarrollar mi potencial humano. Sin lenguaje no hay vida. Toda la vida tiende al lenguaje. Toda vida tiende al lenguaje. Toda expresión de la vida es lenguaje en potencia. Listo. La segunda cuestión, que comprender la comprensión en el marco del lenguaje como totalidad vital implica preguntarse por lo que es la apuesta de una sociedad por la alfabetización. La alfabetización y no solamente el problema de la literacidad, que hay dos cosas y voy a diferenciar. Algunos teóricos, algunos de ellos españoles, algunos de ustedes conocen que la escuela española es muy fuerte en esa pregunta por la literacidad, que además es un anglicismo, llega al español, pero llega, me parece a mí, muy felizmente, porque ayuda a diferenciar. Si la alfabetización es la dimensión sociopolítica de la acción social sobre el lenguaje, las decisiones que tomamos sobre lo que vamos a hacer con el lenguaje, para poder ser en uno y con otros, la literacidad son las dotaciones que esa sociedad nos da para estar alfabetizados. Entonces, las literacidades en esta ciudad son injustas, escandalosamente injustas, como Horacio lo acabó de mostrar. Un muchacho de un colegio de un sector deprivado profundamente de la comuna nororiental, que es donde más hambre y pobreza hay en esta ciudad, tiene dotaciones de literacidad que no le permiten
entrar en un principio de justicia junto con otros. Mientras que hay colegios en otras zonas de esta ciudad, de estratos 25, donde las literacidades apuntan incluso al manejo de 2 o 3 idiomas mientras que se están formando. Entonces, el punto de consideración de las injusticias es en las literacidades. ¿Qué es literacidad? El conjunto de habilidades y destrezas que uno tiene para manejar su lenguaje en diferentes textualidades. Eso es literacidad, mientras que la alfabetización cobija la literacidad. Dicho de otra manera, según la apuesta de alfabetización que tenga una sociedad, dota de literacidades a sus componentes. Y si la concepción de alfabetización es una miseria, está plagada de injusticias, las literacidades van a hacer eso. Entonces, la comprensión depende de la concepción de alfabetización y de las dotaciones de literacidad que estemos dispuestos a hacer. Lenguaje como formación y lenguaje como cultura. Si perdemos de vista esa relación, el lenguaje y los esfuerzos que hacemos como ciudad por elevar la comprensión se van a volver meramente instrumentales. Ahora sí termino. Todo el esfuerzo de una política pública de lectura, de escritura, de oralidad, de bibliotecas, que debería ser en general una política del lenguaje en una sociedad, debería estar apuntalada en una concepción compleja, vigorosa y responsable, muy responsable políticamente, no cínica, como normalmente uno lo ve. Que la ciudad se preocupe por la comprensión significa que algo se está moviendo. ¿Qué es lo que se está moviendo? Es la pregunta que dejo. No soy desesperanzado. Jorge Guillén, el gran poeta, nuestro gran poeta, decía una cosa, que cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario. Y creo que eso es muy duro. Y yo no me quiero volver reaccionario. Es decir, yo quiero seguir ayudando a construir este mundo. Yo no quiero perder la esperanza. Y tenemos la plataforma de la política pública de lectura, escritura, oralidad de este país y la plataforma de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas de esta ciudad para seguir construyendo espacios de justicia desde el lenguaje, espacios de justicia. Y eso significa tomar decisiones sobre lo que va a implicar la transformación de la escuela y la biblioteca, por lo menos en esta ciudad. Si no es todo el circuito editorial, las librerías y todos los medios de comunicación, porque ahí está el lenguaje vivo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y eso implica un esfuerzo grande. El primero es sacar la politiquería de las decisiones de política educativa y política cultural, entendiendo cosas como las siguientes. Ninguna administración pública puede transformar en 3 o 4 años lo que muchas administraciones públicas no han podido hacer en décadas. Por lo tanto, la apuesta política de esta ciudad es de largo plazo y eso significa visión, visión, visión. Segundo, transformar implica ser críticos. ¿Qué ha sido el proyecto bibliotecario en esta ciudad? ¿Hacia dónde se debe seguir moviendo? ¿De qué manera lo bibliotecario acoge el lenguaje? ¿De qué manera entiende las mediaciones del lenguaje con la información, los saberes y el conocimiento? ¿Dónde está el proceso del lenguaje en la construcción de memorias sobre el lenguaje? ¿Dónde están los que han construido propuestas y proyectos acá? Vamos hacia adelante, listo. Yo no tengo problema en meterme en esa travesía. Y ciertamente comprender es vivir, pero ya entienden desde dónde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al ya aquí estoy, Sandra. Muchísimas gracias al profe Didier y a Horacio. Es que estábamos conversando aquí un poco sobre qué queríamos hacer en torno a esta conversación. Y el paso siguiente era tener como unos grupos y unas mesas de trabajo en torno a una pregunta orientadora. Sin embargo, yo pensando aquí como en esta conversación tan rica que hemos tenido, yo le planteo a Esteban que por qué no aprovechamos esta media hora que tenemos con estos dos grandes personajes para que respondamos y para que conversemos ellos y nosotros en torno a la pregunta que teníamos sobre la comprensión lectora. Entonces vendí la idea y me la copiaron. Entonces, ¿se quieren sentar? ¿Dónde van a estar?
Y ustedes bien altos. Bueno, nosotros habíamos pensado, cuando estábamos organizando este espacio de cátedra, pensamos que al final íbamos a trabajar sobre una pregunta. Lo que nos convoca hoy es la comprensión lectora. Y la pregunta en la que queríamos trabajar y que esperamos que ustedes nos ayuden y nos den luces, tengamos una intervención de los profes y luego podemos dar la palabra. La pregunta que teníamos era: ¿de qué manera podemos aportar para articular e implementar acciones estratégicas que fortalezcan la comprensión lectora en el marco de la Alianza por la Comprensión Lectora de Medellín, garantizando impactos sostenibles en estudiantes, docentes y comunidades? ¿Solo eso es la pregunta? Estas son como 3 preguntas en una, ¿cierto? Bueno, la reflexión es: ¿cómo podemos aportar a desarrollar acciones en torno a la comprensión lectora en esta ciudad particular? Esa es la pregunta. Voy a comenzar yo Sí, dale, y me encantó la intervención del profe. Y ya me habían anticipado que era genial sus intervenciones, así que es un orgullo estar con usted. Me encantó lo que postula, porque obviamente nosotros desde el banco, y bien lo dice el profesor, pues tratamos, vean como Jack el descuartizador, decíamos, Jack el destripador, por partes, porque sabemos que hay unos recursos lastimosamente escasos. Entonces, cuando uno vea, por ejemplo, y lo que menciona el profesor, pensamiento crítico en la universidad, claro que no hay. Me lo dicen todos los muchos profesores que llegan a la universidad más prestigiosa de Antioquia y a una de las más prestigiosas de Colombia, que tiene unos procesos de selección supremamente dilectos. Ahí entran muy poquitos. No, ya no. Ya no, ahora ya no, ok. Bueno, entraban muy poquitos. ¿Ha cambiado el modelo? Sí, cambiaron el modelo por recomendaciones económicas. Que valga la pena. Esa no la tengo yo. Esa no la recomendó el banco. Pero bueno, la cosa es que en general, pues, a las universidades está llegando la crema de la crema. ¿Sí? En principio, ¿no? Sí, en principio. Pero pensemos en todos los que se quedaron en el camino. O sea, hoy Colombia tiene 25 a 28% de niños que ni estudian ni trabajan entre los 25, entre los 15 y 20 y pico años. ¿Sí? Así es, qué dolor. Y en su mayoría son mujeres. Entonces, claro, cuando uno desde el punto de vista económico le dice, mire, tiene un problema de comprensión lectora, y es un problema de comprensión lectora, nos vamos a la base. ¿En dónde está la base? Primero, sabemos que desde las familias, lo que decía el profesor, en las comunas, en los barrios, en las vecindades, los niños no están recibiendo la estimulación que necesitan. Ahí tienen el primer paso fallido, ahí está la primera. Una cosa que dijo un exgobernador, alcalde, no sé si fue alcalde, el gobernador Fajardo, que dijo… Las dos cosas. Fue las dos cosas. Que en el camino de la vida le van poniendo a la gente muros, y muros, y muros. Y lo que uno tiene que hacer desde la política pública es quitar esos muros para que las trayectorias de vida sean mejores. Y en la primera infancia uno sabe, determina en dónde uno nace, a dónde va a terminar. Y eso no puede ser así. No puede ser que donde uno nazca, en la lotería de la cuna que le llama una profesora de los Andes, que ahorita se me olvidó el nombre, Sandra García, determine el resto del futuro de su vida. Para eso está la escuela. La escuela era la gran igualadora social. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos de todo menos hacer eso. Entonces, lo que uno encuentra en Colombia y en América Latina es que los mejores profesores, los recursos más abundantes, incluso en el sector privado, se van a los chicos que ya lo tienen todo. Y ahí está el primer fallo. Desde la primera infancia, desde los jardines infantiles, en donde en lugar de tener centros de desarrollo infantil que acojan a las familias y ayuden a los padres de familia a ser mejores padres, a trabajar mejor con los niños, no, ahí mandamos madres comunitarias con bajos niveles educativos a hacer esa labor. Entonces, nuestros sistemas están diseñados para perpetuar esa desigualdad. Ahora, eso que dice el profesor es un problema de lenguaje. Todo es un problema de lenguaje, porque todo lo mediamos a través del lenguaje. Desde poder llenar un formulario para acceder al CISBEN, hasta
poder, ¿sí? hasta aprender una teoría compleja. Todo se media con el lenguaje. Ahora, funcionalmente, y si suena reduccionista, necesitamos comenzar y partir por la base. Mano, si los niños no están ni siquiera aprendiendo a decodificar, y ustedes tienen aquí en Medellín 50-60% de los niños en primer grado que ni siquiera eso están aprendiendo, tenemos que comenzar por algún lado, ¿no? Tenemos que comenzar por ahí, o eso es lo que creería yo. ¿Por qué? Porque además sabemos, aunque esa es una cuestión puramente mecánica y que no es todo para la comprensión lectora, es un requisito indispensable. Sin decodificación, sin eso tan básico que es mi mamá me mima, mi mamá me ama, que nosotros, la mayor parte de nosotros aprendimos con métodos alfabéticos silábicos, sin eso no hay posibilidad de nada más. No hay posibilidad de nada más. ¿Por qué? Porque todo se media después a través de un lenguaje más complejo, a través de la escritura, incluso a través de la escritura, que no hablamos de la escritura, de cómo yo formo mis ideas y mi pensamiento a través de la escritura. Entonces, comencemos por abajo. Tenemos una sociedad que invierte en primera infancia, pero que invierte mal en primera infancia, ¿sí? Que no le está dando a estos niños el empujón que necesitan con esas cuestiones de lenguaje oral que deberían de llevar a la escuela. Después llegan a la escuela y les enseñamos lo más básico de la lectura, que es decodificar. Entonces, sí, comprendo que hay unas cuestiones superiores, de orden superior a las que tenemos que alcanzar, pero es que estamos muy abajito. Estamos muy abajo. En países como el mío, en primer grado, el 30% de los niños reprueba primer grado. ¿Qué locura es esa de decirle a un niño de 7 años que es un fracasado? ¿A quién se le ocurre? Si el fracasado es uno como adulto que no les enseñó a leer. A leer lo más básico, a esa literacia básica de que es que pueda leer María tiene una gata. Entonces, cuando uno se enfrenta a esta problemática que no es de hoy y que, como bien dice el profesor, no es una cosa que vamos a solucionar en 4 años, ¿por dónde le entra el problema? Y lo que nosotros estamos diciendo es, tenemos esta crisis de aprendizajes, que por supuesto se refleja después en todas las razones por las que no somos un continente que se desarrolla al nivel de Asia o Europa o todo lo demás, porque en la base más fundamental lo estamos haciendo mal. Entonces, proponemos comenzar por ahí. ¿Es todo lo que hay que hacer? No, no es todo lo que hay que hacer. Para tener una comprensión del mundo, como dice el profesor, les pongo un ejemplo que le pusieron a mi hijo en un colegio élite en Bogotá. Una lectura creo que era de Ramón de Subiría, sobre Colombia y la relación de Colombia con Estados Unidos, y que era como una relación de un Estado libre asociado. Y mi hijo lo leía y lo releía y no entendía un carajo. Le dije, mi amor, ¿tú sabes qué es un Estado libre asociado? Tú sabes la historia de Puerto Rico. Tú sabes cuándo fue la guerra entre entre España, el Reino de España y Estados Unidos, y por qué perdieron Cuba y perdieron... No. ¿Cuál es la relación hoy de Puerto Rico con Estados Unidos? No. Entonces nunca va a entender la relación de Colombia como Estado libre asociado. ¿Qué viene de eso? De tener un currículo muy rico, con lecturas muy ricas, con lecturas críticas de distintas posiciones. En un colegio de élite no lo estaban haciendo. En un colegio en el que se pagan 3.5 millones de pesos al mes para educar a los niños. Les ponen una lectura que no pueden entender porque no le dieron todo el contexto. Y ese contexto y esa riqueza viene de currículums bien hechos. ¿Qué pasa en Colombia? Cada institución educativa hace su currículo. Es el único país en la región en la que pasa eso. ¿Qué tiene eso como desventaja? Que ustedes no tienen una política, y lo voy a decir, nosotros no tenemos una política de asignar bien a los docentes. Los docentes más educados, mejor formados, con más capacidad, que no son provisionales, están en las ciudades grandes. Vayan a ver cuáles son los docentes que asigna el sistema a Quibdó, a Chocó, a Cauca, a Caquetá. Los docentes con menos formación, con menos grados profesionales, con menos permanencia. Ellos son los que tienen que hacer ese currículo. ¿Cómo? Genera un sistema que genera desigualdad estructuralmente. Porque, como bien dice el profesor, no es solo de que aprendan a leer y parten esa competencia lectora. Para poder realmente llegar a ese potencial, uno tiene que tener todo ese conocimiento que viene de buenos currículos. Y lo que estamos haciendo es condenando a muchos niños a tener una visión limitada de la vida
porque es la visión limitada que tienen los docentes que le asignó el sistema. Entonces, hay muchas vertientes que uno puede comenzar y estoy convencido de que en una administración que se lo proponga como un proyecto de largo aliento, porque esto no se resoluciona en 3 o 4 años, se podrían hacer cambios profundos, pero realmente se tiene que poner la mano en el bolsillo y poner la plata para hacerlo, porque cuesta plata, porque cuesta esfuerzo y cuesta tiempo. Y eso es algo que lamentablemente no hemos visto en la región, que lo han hecho quizás con la excepción ahora de Chile. Tremendo, tremendo. Yo pretendo ser un poco más práctico en este momento que cuando estaba sentado allá. Voy a proponer la necesidad de que esta ciudad, o al reiterar la necesidad de que esta ciudad enfatice en un diálogo alrededor de su política pública. Es que yo no le encuentro otro camino a esto. Ya estamos claros que si dejamos esto en manos de políticos, este país no va a funcionar. O sea, discúlpenme, soy absolutamente claro. Es la sociedad viva la que tiene que sacar adelante este país. Y eso es una postura política muy diferente. Y la política pública es el escenario, es el ámbito en el cual la sociedad le pide cuentas y orienta la acción del Estado alrededor de sus justas reivindicaciones. Y esas justas son porque son dialogadas en justicia, consideradas desde las diferencias. Entonces, avanzar con una política pública que sea capaz de avisorar largo plazo para esta ciudad, en términos como los que, por ejemplo, Horacio acaba de proponer, es más que necesario. Y esta ciudad tiene ventaja en eso, porque tenemos una política pública de lectura y escritura que ya va haciendo un montón, ¿cierto, Guillermo? Ya va haciendo un montón y ha trascendido administraciones. O sea, muy queridos nuestros secretarios de Cultura, de nuestros alcaldes, muy queridos, les agradecemos el esfuerzo. Pero ojo, que la sociedad es la que marca la batuta, y fortalecer la acción alrededor de la política pública va a significar, en términos todavía más concretos, es qué vamos a hacer con la escuela y qué vamos a hacer con la biblioteca, qué vamos a hacer con las librerías, qué vamos a hacer con las editoriales, qué vamos a hacer con todo el circuito del libro y el espacio vital del lenguaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a tener una política que sea capaz de atreverse a todo eso? Como lo dice Horacio, uno primero da un paso y después da otro. Para uno poderse levantar, para uno poder caminar, tiene que levantarse. Igual con la política. Listo, igual con la política. Bibliotecarios, maestros, a ponerse las pilas, a integrar otros actores de todo el circuito social, del lenguaje, a un diálogo de política pública. Yo sinceramente veo que a veces hay mucha separación o las relaciones son muy funcionales, por ejemplo, entre bibliotecarios y libreros y editores, son muy funcionales, como si el problema del libro fuera un problema económico solamente. Es que el problema del libro es un problema cultural, es un problema de vida, es un problema político, cómo circula el capital simbólico, cómo circula el bendito capital simbólico por una sociedad. Entonces, avanzar, y esta ciudad tiene que decirle mucho al país, tiene que decirle mucho sobre eso. Bueno, me callo porque ustedes saben que yo soy muy hablantinos. Qué conversación tan inspiradora. Yo creo que vamos a poner los micrófonos para que ustedes nos cuenten. 1, Emiro, 3. A ver. Gracias, Didier. Ese tema de la comprensión a mí me tenía como muy maluca. No, a ver, trascender, ir más allá, ponerlo en su justo límite, me parece muy mal. La otra cosa es que la propuesta que usted acaba de hacerla, perdóneme, aquí hay muchos paisas, estamos en Medellín, pero el país es el que necesita eso. Y porque ustedes no son los únicos, por favor. Entonces, trabajemos en eso. En eso estuvimos trabajando en un momento. Acuérdese, de Asolectura era esos consejos de organización de la sociedad civil por el derecho a leer y escribir.
para plantearle las cosas a las administraciones. Entonces, ahora, yo no creo que eso sea un problema sola. Sí, son importantes los recursos, pero no es un problema de recursos, sino de saber en dónde se ponen esos recursos y de tener esa comprensión política con la cual es necesario administrar esos recursos, no politiquera, política, en todo el sentido freiriano de la palabra. Bueno, la otra cosa es que ubicar todo hacia los niños me parece buenísimo, tan lindos, tan bonitos, están creciendo, están empezando, todo. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Cómo es que una política pública y un gobierno no se ha planteado el tema del analfabetismo? El tema del analfabetismo es mucho más grave de lo que creemos porque ni siquiera lo miden, o está mal medido, porque además la gente no reconoce ser analfabeto, se muere de la vergüenza. Y voy a terminar con una anécdota. Yo conozco una mujer que yo no me había dado muy buena cuenta, pero yo decía, pero ¿qué pasa, fulanita? Le dejaba un texto o cualquier cosa y ella se intimidaba con eso. Y me dijo, mire, ella no le reconocía a nadie, pero me reconoció. Es que yo no sé leer y escribir, tiene más de 30 años. Y le dije, fulanita, ¿qué le pasó? Entonces me dijo, mire, es que mi mamá me llevaba a la escuela. Me dejaba en la puerta de la escuela, la maestra me recibía en la puerta de la escuela y cuando mi mamá se iba, me llevaba a su casa a hacer los oficios. Y ella llenaba los cuadernos para que mi mamá no se diera cuenta. Y yo pregunto, eso sigue ocurriendo en este país, porque eso no fue eso no fue ayer, ¿no? Eso sigue pasando ¿cuántas maestras, perdón con las maestras, ¿no? Qué pena con las maestras, pero ¿cuántas maestras se han servido, han hecho esto? Entonces, el tema del analfabetismo es un tema que nadie lo toca. También como que nos da pena a los adultos hablar de que es un problema básico, fundamental, y que los recursos también pues tienen que, porque estas personas no se han muerto, van a seguir viviendo, ¿no? Y absolutamente excluidas de todo.